Imaginen exploradores que llegaran a nuestras ciudades y las encontraran desérticas. Nuestros libros destruidos por una catástrofe desconocida. Y todo lo que quedara de nosotros fueran palabras esculpidas en piedra. Tal vez no entendieran el sentido de nuestros misteriosos escritos, pero si pudieran, ¿comprenderían quiénes éramos? En las selvas del sur de México y de Centroamérica, las antiguas ruinas de los mayas planteaban un misterio. Revelaban una civilización de increíbles logros, creada aisladamente de Europa y Asia. Sus ciudades estaban llenas de extrañas inscripciones, jeroglíficos con formas fantásticas y tortuosas, esculpidos en monumentos y objetos, pintados en cerámicas y escritos en libros de papel de madera. Durante siglos, los jeroglíficos confundieron a los exploradores. ¿Qué secreto ocultaban? ¿Eran simples imágenes y símbolos o eran una auténtica escritura, expresión de alguna lengua antigua? La gente se echaba las manos a la cabeza y decía: nadie podrá descifrar esto jamás, es imposible. La búsqueda obsesionaría a artistas y aventureros, arqueólogos y lingüistas. Y al más joven de todos ellos, el genio ganador del premio MacArthur. Para mí era muy evidente que la forma de descifrar el código era a través de las imágenes laberínticas de los escritos. Después de siglos de lucha, los relatos de los escritos mayas vuelven a la vida. Empezamos a ver sangre en los jeroglíficos por todos lados. Era una visión más oscura de los mayas, que sorprendió a muchas personas. Cuando los jeroglíficos revelaron su significado, apareció la historia de un mundo perdido que transformó nuestra idea de los antiguos mayas. Eran personas cultas. Sus relatos son fantásticos y a través de ellos hemos podido entender cómo veían el mundo de los mayas. Seguidamente en Nova, descifrar el código maya. En el siglo XVI, las llamas de la Inquisición española abrasaron el Nuevo Mundo, diezmando la civilización maya. Una de esas quemas fue instigada por Diego de Landa, un fraile fanático empeñado en destruir uno de los sistemas de escritura más originales jamás inventado, los jeroglíficos mayas. Veía la escritura de los mayas como un instrumento del diablo, y Landa pensó que debía adoptar una firme postura política y oficial. La misión de Landa era convertir al catolicismo a los mayas de la península del Yucatán. Al saber que seguían haciendo ofrendas a sus antiguos dioses, arrestó y torturó a miles de mayas por crímenes de adoración al diablo. Los persiguió con una increíble ferocidad y al mismo tiempo destruyó todo aquello que le pareció sospechoso de superstición. O en otras palabras, acabó con una buena parte de su cultura. Celebraba grandes ceremonias de destrucción en el centro de la plaza y quemaba centenares, tal vez miles de libros. Nunca lo sabremos. Y por supuesto, de todos ellos solo sobrevivieron 4 libros y parte de otros. Los escritores mayas fueron forzados a aprender la escritura europea. El sistema de escritura maya se extinguió totalmente en los siglos posteriores a la conquista española. Probablemente quemaron a las personas que escribían en el anterior sistema. En el siglo XVIII nadie sabía escribirlo ya. Los conocimientos de la antigua escritura de los mayas desaparecieron. Pasaron siglos antes de que los jeroglíficos pudieran ser leídos otra vez. Hoy, en las tierras altas de Guatemala, los lugareños mayas todavía hacen ofrendas a los antiguos dioses.
Les piden consejos sobre los días más favorables para plantar y cosechar, sobre los negocios y los viajes, el noviazgo y el matrimonio. Aunque mantienen sus tradiciones, a los mayas se les ha privado de la palabra escrita de sus antepasados. Desde que se han descifrado los jeroglíficos, su pasado vuelve a la vida. Los registros jeroglíficos tienen muchas cosas que contar sobre quiénes eran los actores en el escenario de la historia maya y los eventos más importantes. Esos jeroglíficos relatan 1500 años de la historia de los mayas, escrita con las palabras de sus antepasados, no en las de los blancos europeos. Es nuestra única oportunidad de conocer el continente americano antes de la llegada de los europeos y de saber de esas personas. Desde tiempos remotos, los mayas han vivido en una región que se extiende por el sur de México y por gran parte de Centroamérica. El corazón de su civilización se encuentra entre las tierras altas de Guatemala y las llanuras del Yucatán, en su mayor parte por una extensa y densa selva. Aquí, alrededor del año 200 después de Cristo, empezaron a construir sus grandes ciudades, Tikal, Copán y Palenque. Eran famosas por su arquitectura monumental. Las pirámides y los templos se alzaban en las plazas, y también los campos de juego de pelota, donde los reyes subían al trono y los atléticos guerreros competían por su vida. Se celebraban dramáticas ceremonias y eventos públicos y el ejercicio del poder en sus formas más dramáticas. La civilización maya prosperó durante más de 2000 años, distinguida por una sofisticada cultura. Su arte tiene un nivel de imaginación y habilidad gráfica que no tienen igual. Mientras Europa estaba sumida en la Edad Oscura, esas ciudades-estado llegaban al cenit de su gloria, algunas de ellas con cientos de miles de habitantes. Eran las más grandes de las nuevas civilizaciones y la única sociedad totalmente alfabetizada del Nuevo Mundo. Pero misteriosamente, en el siglo IX, los mayas abandonaron muchas de sus ciudades. Los templos y las pirámides de las tierras bajas del centro fueron engullidos por el bosque y olvidados. Casi 1000 años después, un explorador español, José Calderón, encontró en la selva la ciudad de Palenque. Dentro de los templos abandonados, Calderón y sus hombres hallaron inmensas losas de piedra esculpidas con figuras y jeroglíficos. Es obvio que estaban viendo algo totalmente extraño para ellos y se preguntaban si era escritura o algo más que eso. Cuando en 1832 se extendió la noticia del hallazgo de la extraña escritura, el artista francés Jean-Frédéric Valdec viajó a Palenque para copiar los jeroglíficos. Creyeron que los babilonios, los fenicios o los hindúes habían construido las ciudades mayas. Los dibujos de Valdec incluían elefantes indios. Sabemos que los mayas no esculpieron nada que pareciera un elefante. No comprendió las formas de los signos. Eso es lo que se ve una y otra vez. Ocurría a los artistas que intentaban copiar las inscripciones mayas hasta el siglo XX. A medida que se descubrían nuevos sitios, los exploradores intentaban dibujar lo mejor posible los desconocidos jeroglíficos, pero su trabajo carecía de los detalles necesarios para poder descifrarlos. Todo cambiaría en la década de 1880, cuando Alfred Maudslay llegó con una cámara de placas de vidrio. Maudslay estaba aprovechando al máximo los nuevos avances de la fotografía. Había estado en todos los sitios bien equipado con negativos de placas de vidrio de gran formato y las caravanas cargadas con el equipo realizaban un inmenso esfuerzo.
Son unas bonitas fotografías en las que aparece enteramente la Gran Plaza. Bueno, no era así cuando llegó allí. Necesitó emplear a muchas personas para que limpiaran esas zonas y conseguir unas fotografías decentes. Las fotos de Maudslay captaron los jeroglíficos con exquisitos detalles. Si tienes que vértelas con unas inscripciones antiguas e intentas descifrar una escritura desconocida, tienes que tener un buen registro, y él fue el primero en conseguirlo. Pero las fotos de Maudslay eran desconocidas para muchos eruditos, y los trabajos para descifrar el código ya habían empezado desde el descubrimiento de los libros mayas que habían sobrevivido a la conquista española. Aparecieron 3, en Madrid, París y México. Pero el manuscrito más exquisito estaba en la Real Biblioteca de Dresden, Alemania. Es el llamado Códice de Dresden. Había estado olvidado hasta 1810, cuando fue publicado en París un enorme volumen sobre el continente americano en el que se incluían 5 de sus páginas. Los extraños jeroglíficos impulsaron a un excéntrico erudito, Constantin Rafinesque, a intentar descifrar el código maya. Se fijó en esas barras y en el número de puntos y dijo, nunca hay más de 4 puntos. Probablemente una barra sea el 5, el 1 será un punto, el 2, 2 puntos, el 3, 3 puntos, el 4, 4 puntos y el 5 una barra. Añadiéndole un punto será el 6, 2 puntos y una barra el 7. Y esa fue la primera vez que alguien descifraba un jeroglífico maya. Ese fue el origen de la decodificación. La búsqueda seguiría en Dresden, Alemania, cuando un bibliotecario, Ernst Forstemann, dio con el Códice de Dresden. El libro, de valor incalculable, había estado olvidado en la biblioteca durante décadas. Imaginen tener a mano una de las fuentes primarias más importantes de la prehistoria del Nuevo Mundo. Tenerla delante, poder consultarla y trabajar con ella. Forstemann descubrió que los mayas habían desarrollado un calendario para medir el tiempo e incluso los movimientos celestes. En el Códice de Dresden aparecían las predicciones precisas de los eclipses lunares y solares. Y había tablas que señalaban los ciclos del planeta Venus, que relacionaban con la guerra. Pero el mayor logro de Forstemann fue averiguar que las largas cifras del Códice de Dresden contaban hacia atrás en el tiempo, a una fecha específica, a una fecha en la que los mayas creían que se había creado el universo. 4 Ahau, 8 Kumku. Correlacionándolo con el calendario occidental, en la fecha del 13 de agosto del año 3114 a.C., los arqueólogos podían datar los monumentos esculpidos en piedra, llamados estelas. Un experto en la datación de glifos mayas era J. Eric Thompson, un brillante arqueólogo y epigrafista británico. Thompson lideró los estudios de los glifos mayas desde 1930 hasta 1960. Era una figura. Nadie en aquella época tenía idea de qué era la escritura de los mayas. Thompson creó un meticuloso sistema de clasificación, lo que los eruditos llamaron números de Thompson, o números T, que designaban 800 signos mayas. Después de vivir entre los mayas de México y Belice, se convirtió en un gran admirador de su cultura. Nos dio una imagen de los mayas como gente pacífica, a diferencia de lo que creía todo el mundo, y que observaban el cielo constantemente, obsesionados por la astronomía y el tiempo. La idea de Thompson sobre los mayas estaba influida por sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Cualquiera que hubiera estado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial solo deseaba